Buen día, licenciados, compañeros. Nosotros vamos a hablarles de los avances del epistemólogo Walter Mignolo. Nuestro grupo está conformado por Estefan Almendares, Madison Ruiz, Dervin Leiva, Turbi Figueroa y mi persona Saúl Barraza. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para empezar, ¿quién es Walter Mignolo? Vamos a hablarles un poco sobre su biografía. Nació el 1 de mayo de 1941 en Argentina. Si hablamos de su formación, tiene una licenciatura en filosofía, la cual la obtuvo en 1969 en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Y tiene un doctorado en semiótica conseguido en 1947 en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Y si nos vamos a su contexto histórico, Mignolo se enmarca en una crítica profunda a las estructuras coloniales y una búsqueda constante de alternativas que promueven la justicia epistémica y social en América Latina y más allá. Para darles una pequeña introducción, lo que Mignolo buscaba era que la educación europea o norteamericana no se considere únicamente como, perdón, no se considere como única razón de ser en la educación y que resulta que con saberes de pueblos, ya sea indígenas, africanos o de otras regiones, son igual de importantes y en muchas ocasiones hasta un poco más. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos las ideas principales de Mignolo. Vamos a hablarles primero de sus aportes y después de los postulados clave. En los aportes tenemos el pensamiento decolonial, perdón. Mignolo suma que en la pedagogía decolonial se valoriza la experiencia y el sentido común. Esto quiere decir que cuestiona la visión eurocéntrica de la modernidad y pone en valor las experiencias y saberes de pueblos no occidentales. Esto es un poco de lo que les dije anteriormente, que no solo la educación o el conocimiento de Europa y Norteamérica debería ser considerado como única fuente de saber importante. Y tenemos también la colonialidad del ser. Eh, la la modernidad trajo consigo la tragedia de la colonización, pero también generó esperanza al impulsar la descolonización grupal. Eh, Esto quiere decir que después de la colonialidad que nosotros conocemos en la historia como el momento en el que somos conquistados o que en el que un pueblo es conquistado, viene consigo muchas cosas que se podrían considerar negativas como adoctrinamiento, cambios de pensamientos, cambios en educación, cambios en idioma, pero también trae cosas positivas como una identidad propia. Tenemos ejemplos de muchos países que se han separado de grandes potencias, como lo fue la separación de la URSS, que posteriormente sabemos que se ven guerras precisamente por lo importantes que son estos pequeños países para estas grandes potencias. Tenemos también los postulados clave, eh, el cual nos indica primero la crítica a la modernidad eurocéntrica. Se cuestiona la modernidad como un proyecto europeo y positivo, resaltando su vínculo con la colonización y exploración de pueblos no occidentales. Un poco más de lo que les he venido diciendo, no tomar al conocimiento europeo como única fuente del saber. Sabemos que en América Latina, en lugares de la India, en Asia o en lugares de África,
Se han hecho grandes descubrimientos, han surgido grandes pensadores, filósofos. De hecho, Mignolo, que viene siendo uno de ellos, de América Latina, para ser más preciso, de Argentina, es, pues precisamente por eso él busca que no se hable tanto o que no se enfoque tanto como una fuente de único saber Europa, pues considera que es una, se podría decir como una falta de comunicación o de saber no tomar en cuenta estas pequeñas regiones o estas regiones que podrían considerarse pequeñas. Siguiente diapositiva, por favor. Y también les trajimos un pequeño cuadro sinóptico de la epistemología de Mignolo. Epistemología de Walter Mignolo. Tenemos las implicaciones. Como número uno es la transformación de la educación, lo cual indica incluir saberes no occidentales. También tenemos la crítica a a la colonialidad del poder, eh, lo cual indica desafiar estructuras de poder colonial. Y también, como último punto de las explicaciones, tenemos la revisión de la historia, lo cual indica repensar la historia desde otras perspectivas, un poco, yéndonos un poco más allá de lo que siempre se ha considerado como el punto de quiebra, el punto más importante, ya sea de la educación o de los grandes pensadores. Tenemos los objetivos, como número uno, la instauración de conocimientos decoloniales, lo cual indica promover saberes no eurocéntricos. Tenemos también construir un pensamiento pluriversal, lo cual nos indica aceptar múltiples realidades y saberes. Y por último, en el lado de los objetivos tenemos la revalorizar saberes subalternos, lo cual significa valorar conocimientos silenciados, conocimientos que tal vez son traídos al mundo por pensadores que podrían ser menospreciados, vistos a un lado por su lugar de origen. Tenemos como siguiente punto los conceptos centrales. Como número uno tenemos la decolonialidad, lo cual dice, lo cual indica la liberación del pensamiento colonial. Tenemos el pensamiento fronterizo, lo cual es pensar desde los márgenes, y tenemos la desobediencia epistémica, lo cual indica resistencia al conocimiento dominante. Y como último punto tenemos la crítica a la epistemología moderna. Como número uno tenemos eh, el eurocentrismo, lo cual es el predominio de la visión occidental. Tenemos la geopolítica del conocimiento, lo cual es la desigualdad en la distribución del saber, y la colonialidad del saber, lo cual indica la subordinación de saberes no occidentales. Bueno, y continuando, ¿verdad? Ahí mismo, quiero quedarme en esta diapositiva y dar como un poquito más de énfasis a todo esto. Mignolo tiene raíces italianas, entonces, porque sus padres son europeos, si no mal leí, eh, ¿cómo iba a decir? ¿Qué más? Bueno, entonces, esto de defender como las raíces o el conocimiento, como dice nuestro compañero, propio y autóctono, nace en la escuela, en ver que algunos ciertos grupos eran marginados. Y bueno, entonces, este tema de la decolonización viene a reflejarse hoy en día y lo vemos muy marcado en situaciones diarias, cotidianas, como por ejemplo que preferimos vaya, por ejemplo, el fútbol. Preferimos el fútbol europeo que el fútbol de aquí de América. Y no tienen nada diferente. Si vemos bien, es lo mismo. O sea, fútbol es fútbol. ¿Por qué tiene un brasileño que brillar en Europa y no puede brillar en un equipo de Brasil?
o por qué los mexicanos, o esto y lo otro, o por qué preferimos marcas europeas en vez de preferir marcas, ¿cómo se llama? De aquí de América. Entonces, ahí es donde viene la palabra eurocentrismo, que quiere decir que nos centramos en Europa y no en América. Eso quiere decir eurocentrismo. Y la decolonización quiere darnos a entender al arrancarnos de la mente, el quitarnos esa idea de que solo Europa existe, que si hay una oportunidad está en Europa, si hay conocimiento, si hay literatura o si hay algo está en Europa, ¿ok? Eso es una mentira y eso es lo que este muchacho o este señor Walter Mignolo quiere darnos a entender, ¿verdad? Y por eso es que vemos ahí que los objetivos son la instauración de conocimientos, construir un pensamiento variado y, pues, obviamente, revalorizar los saberes. Y me gusta este punto al final porque nosotros estudiamos lo que es la historia, pero estudiamos la caída de Roma, los grandes imperios, etcétera, y no estudiamos lo que es la caída de los imperios de América, como los aztecas o los mayas, o no estudiamos a fondo su cultura. Ellos tenían rituales, ellos eran muy inteligentes, pero nos vamos todos, agarramos el conocimiento de Europa. Entonces es como que perdemos o minimizamos nuestro propio conocimiento, que al final de cuentas, pues debería de ser lo primordial, no defender lo nuestro. Entonces vamos a continuar el siguiente cuadro, ya dando esa pequeña introducción, ¿verdad? A lo que voy a decir. A la siguiente diapositiva, por favor. Ok, el impacto y la aplicación que tuvo este pensamiento, esta ideología que él perseguía, porque era un filósofo, ¿verdad? Ya lo dice ahí. En la actualidad ha tenido bastantes repercusiones, más que todo en las personas que tienen pensamiento crítico, puesto que lo que se busca es desafiar o preguntar por qué a todo lo que hacemos y a todo el conocimiento que vemos, y no simplemente aceptarlo, ¿verdad? Como máquinas, o sea, estar sistematizados a que todo lo que nos dicen es verdad, sino que hay que confrontar de vez en cuando. Entonces, en pocas palabras, ahí dice, Mignolo es uno de los fundadores de un grupo de pensadores decolonial. Propone una mirada crítica a la modernidad y a la colonialidad y propone vías para descolonizar el pensamiento y la acción. Pensamiento y acción. Me gusta más utilizar la palabra acción. Es verdad, ¿verdad? Que en el pensamiento nace la acción, pero la acción es más importante en este caso. ¿Por qué? Porque aquí tengo una pequeña lista de cosas que se logran ahora o de las personas que piensan quitar el pensamiento eurocéntrico de sus mentes, piensan de la siguiente manera, piensan en crear movimientos sociales y políticos y hay que entender que incluso el sistema político que tenemos, el sistema capitalista, no es de acá, es europeo. El arte y la literatura, apreciar el arte que nosotros tenemos y la literatura, o sea, los escritores, tenemos grandes escritores aquí, pero muchas veces preferimos leer escritores de Gran Bretaña o, no sé, españoles. Entonces, cosas que deberíamos de empezar a cambiar, ¿no? Es cierto, El Quijote de la Mancha es una gran novela, ¿para qué? Pero podemos leer, ¿cómo se llama? Literatura propia. También el pensamiento crítico, de que ya lo hablaba anteriormente, y el consumo consciente. El consumo consciente es saber que aunque tengas un producto europeo y que está bueno, sí, está bueno, también puedes buscar una alternativa de América, o sea, de tu propio país, para que entendamos, pues, si apoyamos lo nuestro, y esa fue una campaña que salió hace unos años, que decía hecho en casa, la verdad, yo apoyaba mucho esa campaña, porque es así, si apoyas lo hecho en casa, todos esos recursos que invierte vienen a tu mismo país, o sea, si apoyas la literatura propia, si apoyas la música autóctona de acá, todo eso influye en gran manera en la riqueza cultural que tenemos. Entonces, Mignolo era uno o es uno de los que defiende este punto, el enriquecimiento de la riqueza cultural. Bueno, los ejemplos dice acá abajo en la educación son importantes, obviamente, porque desde los niños y los jóvenes es que podemos crear un impacto. Muchas veces los adultos ya son personas resabidas y no podemos cambiar su mentalidad, pero en los jóvenes y niños eso se puede porque tenemos un cerebro moldeable, ¿verdad? Bueno, hay currículos decoloniales que buscan el erradicar, no en su totalidad, ¿verdad? Porque sí hay cosas que sí se deben de entender,
eh, que tienen que estar relacionadas a Europa, pero más que todo incluir, de poquito en poco, incluir lo que es ideas de autopertenencia, de apoyar lo suyo, tanto en el arte, en la literatura, en su forma de vivir. Dice que Mignolo propone currículos que reconozcan saberes diversos y cuestionen el eurocentrismo e incluyan las culturas indígenas y afrodescendientes. Y como segundo punto, pedagogías decoloniales. Las pedagogías estas buscan empoderar a los estudiantes marginados, aquellos que probablemente creen que no pueden tener éxito acá, sino que tienen que buscar en otro lugar, ¿verdad? Siguiente diapositiva para terminar ya con las conclusiones. Y literalmente se lo voy a leer porque esto es como el final, ¿verdad? Entonces, la epistemología de Walter Mignolo cuestiona el eurocentrismo. Esto es lo principal, cuestionar el eurocentrismo y promueve una educación que valore la diversidad de saberes autóctonos, le pondría yo. Sus ideas impulsan los currículums y pedagogías decoloniales que empoderan a los grupos marginados y fomentan el pensamiento crítico. Este sentido, su propuesta invita a pensar el conocimiento desde una perspectiva más inclusiva y también intercultural. Y de esta manera va a desafiar a las estructuras de poder que han definido históricamente qué saberes son legítimos y qué saberes, bueno, todos los saberes que tenemos son legítimos, ¿verdad? Pero algunos de ellos se les ve con menos importancia, entonces no debe ser así. Tanto el conocimiento de la historia europea está bien, pero el conocimiento de nuestra historia autóctona también debe ser, eh, ¿cómo se llama?, esencial e importante. Ok, entonces con esto terminamos. Igual esto va a estar en un foro de preguntas, entonces si alguien tiene una pregunta, puede hacerla, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y nos vemos pronto.